este concepto tiene el término de calor reversible, ¿sí? Ahora, para el trabajo real, nosotros podemos obtener esta misma ecuación, pero aquí solamente incluimos el calor irreversible, ¿verdad? Es un calor que no tiene que ver con este término, que es el término de calor reversible que sustituimos en la ecuación para el trabajo real, ¿sí? Y entonces podemos nosotros, a partir de esta ecuación, en donde el trabajo perdido, que es lo que queremos nosotros encontrar, pueden ver que es igual al trabajo real menos el trabajo ideal. Y entonces, sustituyendo estas dos ecuaciones en esta ecuación de aquí, ¿sí? Podemos nosotros entonces decir estos términos, este término y este término se cancelan al restarlos y por lo tanto nos queda nada más el concepto de el calor irreversible, ¿sí? El negativo menos menos, o sea más, el término de calor reversible, ¿sí? Y esta es nuestra ecuación para el trabajo perdido, ¿sí? Y entonces, como previamente obtuvimos que la entropía generada, ¿sí? Va a ser igual a el cambio de la entropía en las corrientes de flujo y el calor, ¿sí? Que se desprende entre la temperatura ambiente, entonces nosotros podemos despejar de aquí, ¿sí? Este calor en donde T por delta, en donde en la temperatura ambiente por la entropía generada es igual a la temperatura ambiente por el cambio de entropía debido a las corrientes de flujo menos Q, y por lo tanto nosotros podemos calcular el trabajo perdido sustituyendo esta ecuación de aquí, ¿sí? Y entonces el trabajo perdido a partir de esta ecuación y de esta ecuación del calor, ¿sí? Nos queda que el trabajo perdido lo vamos a calcular con la temperatura ambiente multiplicado por la entropía generada. Ahora, esta ecuación tiene una componente muy importante, porque nosotros sabemos que de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, el trabajo generado, la entropía generada siempre es mayor o igual que cero. Mayor si es irreversible, igual a cero si es reversible. Por lo tanto, si nuestro proceso es reversible, podemos ver aquí que para un proceso reversible, nuestro trabajo perdido es igual a cero si es un proceso reversible. Y el trabajo perdido es mayor que cero porque nuestra entropía generada siempre va a ser mayor o igual a cero, ¿sí? Para un proceso irreversible. Entonces, nosotros siempre vamos a perder trabajo si es un proceso irreversible y no vamos a perder trabajo porque va a ser igual a cero para un proceso reversible. Y entonces tenemos aquí eso que les acabo de mencionar. Los procesos reversibles siempre pierden trabajo y no hay pérdidas de trabajo cuando tenemos un proceso de manera reversible. Ahora, este es un significado muy relevante para la ingeniería, ya que exhibe que a mayor reversibilidad, si nosotros tenemos un proceso más irreversible, nosotros somos capaces de lograr obtener una mayor producción. Y eso se ve en las ecuaciones que hemos visto. Si nosotros tenemos mucho más trabajo perdido, ¿sí? Pues tenemos un proceso más irreversible, pero podemos obtener mayor producción de energía. Sin embargo, pues al tener nosotros mayor irreversibilidad, también esto tiene un costo, ¿sí? Que la cantidad de energía que podemos aprovechar cada vez es menor a medida porque nuestro trabajo perdido aumenta, ¿sí? Entonces, a mayor reversibilidad tenemos un mayor costo, que es ese aumento en el trabajo perdido en el proceso. Ahora vamos a resolver un problema, una serie de problemas que nos permite a nosotros utilizar estos términos.
El primer problema nos dice que tenemos un motor eléctrico que se somete a una carga fija de 9.7 amperes y 110 volts, ¿sí? Y este mismo proceso nos entrega 1.25 caballos de fuerza de energía mecánica. Y entonces la temperatura de los alrededores se encuentra a 300 Kelvin y nos pide que calculemos la rapidez con la que generamos entropía en este sistema. Entonces vamos a analizar en este diagrama este problema. Nosotros asumamos que, por ejemplo, tenemos este motor eléctrico, ¿sí? El cual, debido a las condiciones que nos plantea el problema, este motor eléctrico está sometido a un trabajo eléctrico. ¿Por qué? Porque está sometido a 9.7 amperes, ¿sí? Y a 110 volts. Pero sin embargo, este motor, que está a una temperatura constante, porque la temperatura no cambia, ¿sí? Sin embargo, obtenemos el mismo trabajo, obtenemos un trabajo mecánico, ¿sí? De 1.25 caballos de fuerza, ¿sí? Entonces, el motor le metemos trabajo eléctrico y obtenemos trabajo mecánico, ¿sí? Y la temperatura del ambiente son 300 Kelvin y nos pide que calculemos la entropía generada. Entonces, si nosotros nos vamos aquí para ver cómo solucionamos el problema, pues fácilmente podemos acordarnos que para un proceso nosotros tenemos el cambio de energía interna con respecto al tiempo, pues sería igual a 0 porque tenemos un proceso asumiendo que estamos en estado estacionario. Y entonces esta energía interna pues sería igual al trabajo más el calor por la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Esta es la primera ley de la termodinámica. Entonces, si sumamos el trabajo eléctrico que le damos al proceso y el trabajo que obtenemos mecánico, el calor y el cambio de energía interna, que no es un cambio porque tenemos temperatura constante y está en estado estacionario, entonces podemos obtener que el calor que vamos a obtener de este motor va a ser igual a la sumatoria de los negativos de el trabajo tanto eléctrico como mecánico. Entonces, si nos vamos a la ecuación de la entropía, nosotros tenemos que este término se hace cero. ¿Por qué? Porque no tenemos entradas y salidas de alguna corriente de flujo. Solamente tenemos la parte de liberación de calor al entorno y la entropía que se genera debido al cambio de este proceso. Entonces, podemos ver que si está en estado estacionario, ¿sí? Nosotros tenemos que esta entropía que se genera más el calor entre la temperatura ambiente va a ser igual a 0 al pasar este término para acá, ¿sí? Y entonces el calor más los dos trabajos van a ser igual a 0, ¿sí? O sea, por esta ecuación aquí, si pasamos estos dos para acá y los sumamos, van a ser igual a 0, ¿sí? Y de esta ecuación de aquí, ¿sí? Tenemos que el calor entre la temperatura ambiente más la entropía generada va a ser igual a 0. Por lo tanto, sustituyendo esta aquí y despejando para la entropía generada, podemos ver que menos los negativos de los trabajos sumados entre la temperatura ambiente van a ser igual a la entropía generada. Entonces, el trabajo mecánico ya sabemos que es 1.25 caballos de fuerza y lo vamos a hacer negativo porque es un trabajo que sale, ¿sí? Ese trabajo sale y ese trabajo al cual está expuesto el sistema, que es el trabajo eléctrico, ese trabajo entra. Y entonces tenemos menos 1.25 caballos de fuerza, que si tenemos esta correlación, que es un caballo de fuerza es igual a 745.7 watts, entonces tenemos menos 932.13 watts. Ahora,
El trabajo eléctrico lo podemos calcular multiplicando el voltaje por la corriente, ¿sí? Y por lo tanto tenemos aquí la corriente 9.7 amperes y los 110 volts, los cuales nos da un total de 1067 watts. Este es positivo porque está entrando el trabajo hacia el sistema. Y por lo tanto, para calcular la entropía generada, tenemos la sumatoria de los trabajos, en donde tenemos el trabajo que entra menos el trabajo que sale entre la temperatura ambiente, para darnos una entropía generada de nuestro motor de 0.45 watts por Kelvin. Eso es el trabajo, la entropía que se está generando en ese sistema, ¿sí? Ahora vamos a hacer un problema en el que nos piden que calculemos la entropía generada y el trabajo perdido para un gas ideal que pasa de un estado 1 a un estado 2 de forma adiabática, ¿sí? Tenemos un gas ideal a una presión 1, ¿sí? Que se estrangula, o sea, pasa por un sistema de estrangulamiento, lo hace de forma adiabática, o sea que el calor es cero, y pasa a un estado 2 de 150 kilopascales, en donde tenemos un flujo másico de 20 moles por segundo. Y vamos a determinar la entropía generada, el trabajo perdido, cuando la temperatura ambiente es de 300 Kelvin, ¿sí? Y entonces podemos hacer aquí nuestro proceso de estrangulamiento. Lo podemos dibujar. Tenemos que vamos de una presión mayor de 2500 kilopascales a una presión menor. Esa sería nuestra corriente de flujo 1, esa sería nuestra corriente de flujo 2, en donde no tenemos calor, ¿sí? Que se está liberando porque es un proceso diabático. Tenemos un gas ideal y tenemos un flujo másico de 20 moles por segundo. Nos piden la entropía generada y el trabajo perdido. Entonces, si tenemos un gas ideal, ¿sí? El cual se lleva a cabo de una forma a temperatura constante, entonces nuestro cambio en entropía, si ustedes recuerdan, eliminando el término de temperatura, va a ser igual a menos R por el logaritmo natural de la presión 2 entre la presión 1, ¿sí? Y entonces podemos nada más sustituir aquí la R y las dos presiones y tenemos un cambio de entropía de 23.4 joules por mol Kelvin del gas, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que para un estado estacionario utilizamos esta ecuación para obtener la entropía generada, ¿sí? Entonces, nuestra entropía generada va a ser igual al cambio en S por el flujo másico menos el calor que se libera por la temperatura entre la temperatura ambiente, pero al ser un sistema diabático, este término se hace cero. Y entonces nuestra entropía generada va a ser igual al flujo másico multiplicado por el cambio de entropía que tuvo ese gas, ¿sí? Por lo tanto, multiplicamos los 20 moles por segundo por el cambio de entropía del gas, al cual es porque es el cambio de entropía entre las corrientes de flujo, ¿sí? Y entonces tenemos una producción o generación de entropía de 468 joules sobre segundo Kelvin o 468 watts sobre Kelvin, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan, la ecuación para calcular el trabajo perdido es igual a la temperatura ambiente por la entropía perdida, ¿sí? Por lo tanto, multiplicamos 300 Kelvin por nuestro término de entropía generada, ¿sí? La entropía, aquí es entropía generada, perdón. El trabajo perdido es temperatura ambiente por la entropía generada. Y entonces tenemos un trabajo perdido de 140.4 kilowatts. Ahora vamos a resolver un último problema. Este problema nos dice que transferimos directamente una cantidad de calor de 150 kilojoules desde un depósito caliente que está a una temperatura caliente de 550 Kelvin
hacia dos depósitos fríos, los cuales uno se encuentra a 350 Kelvin y el otro se encuentra a 250 Kelvin. Nos dice que la temperatura de los alrededores, o sea, la temperatura ambiente, es de 300 Kelvin, que me faltó la acá. Si el calor transferido al depósito, que está a temperatura 1, es la mitad del calor transferido al depósito, que está a la temperatura 2, nos pide que calculemos la generación de entropía y el trabajo que se pierde o que no es útil para el proceso. Muy bien, entonces podemos fácilmente hacer un diagrama. Tenemos aquí nuestra reserva de calor, ¿sí? Que está a la temperatura caliente, y va a pasar calor a dos reservas, una que está a temperatura 1 y otro calor que está a una reserva que está a una temperatura 2. Y la temperatura caliente, la temperatura de las dos reservas frías y la temperatura ambiente las tenemos aquí. Ahora tenemos otra restricción. Esta última parte nos dice que el calor transferido al depósito T1 es la mitad del transferido al depósito T2. Por lo tanto, ya sea que digamos que el calor 2 es la mitad del calor 1 o que 2 veces el calor 1 es igual al calor 2. Y nos pide calcular pues la generación de entropía y el trabajo perdido. Por lo tanto, podemos nosotros decir la suma de las entropías en este proceso, pues hay la entropía que pierde por perder trabajo, ¿sí? Al perder el calor caliente, ¿sí? La entropía cambia y aquí aumenta a medida que llega calor 1 y calor 2, ¿sí? Entonces, la entropía generada va a ser la suma de la entropía de nuestra reserva caliente más la entropía de nuestras reservas frías. Aquí esta pierde QH y esta gana Q1 y esta gana Q2, ¿sí? Entonces sería la pérdida de calor de la reserva caliente, ¿sí? O sea que son menos 150 kilojoules entre la temperatura de la reserva caliente más el calor que recibe la reserva 1 entre la temperatura de la reserva 1 más el calor que recibe la reserva 2 entre la temperatura 2. Ahora, para calcular Q1 y Q2, si ustedes recuerdan, hacemos un balance. Toda la energía que se perdió de la reserva caliente, pues debe de ser igual a la suma de las dos calores que se van a la reserva fría, a las reservas frías. Y aparte, dos veces el calor 1 es igual a una vez el calor 2. Y por lo tanto, haciendo un poco de álgebra, calculamos que Q1 son 50 kilojoules y Q2 son 100 kilojoules. Y entonces al sustituir esos términos en esta ecuación de acá, nos da que la entropía generada son 0.29 kilojoules por Kelvin, ¿sí? Y si ustedes recuerdan de nuevo, el trabajo perdido es igual a la temperatura ambiente por la entropía generada, ¿sí? Y entonces el trabajo perdido son 88.2 kilojoules. Finalmente, tenemos este último problema, el cual nos describe que tenemos una turbina diabática de flujo uniforme, el cual acepta los gases a una condición de temperatura 1 y presión 1 y los descarga a una condición de presión 2 y temperatura 2. Tenemos gases ideales y vamos a determinar cuál es el trabajo de flecha para el trabajo de flecha, y también nos pide que calculemos la entropía generada. Nos pide que calculemos la entropía generada, el trabajo ideal y el trabajo real, ¿sí? Entonces nos dan las temperaturas 1, la presión 1, la temperatura 2 y la presión 2, y tenemos un CP de 7 medios de R. Por lo tanto, primeramente pues vamos a calcular el trabajo de flecha, ¿sí? El trabajo de flecha de este proceso. Entonces, este trabajo, si ustedes pueden ver aquí, no nos dice que es un proceso reversible.
solamente es un proceso el cual se lleva a cabo para llevar de una condición 1 a una condición 2 el proceso, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede aquí? Pues podemos utilizar la primera ley, ¿verdad? Para hacer un balance de la entalpía que entra más las energías cinética y potencial que podemos despreciar van a ser igual a tu flujo de calor, ¿sí? Más el trabajo de flecha. Como nos dice que es un proceso adiabático, pues nuestro calor es igual a cero, despreciamos la energía cinética y la energía potencial, y por lo tanto nuestro trabajo de flecha solamente va a ser igual a la diferencia de entalpías. Y esta diferencia de entalpías, como tenemos un gas ideal, lo podemos calcular con CP/T, ¿sí? Entonces nuestro trabajo de flecha va a ser igual a 7 medios de R, que es el CP, por la diferencia de temperaturas, en donde la temperatura 2 son 371 y la temperatura 1 son 500. Y entonces tenemos nuestro trabajo de flecha, que es nuestro trabajo de flecha real, ¿sí? Que son menos 37.000, menos 3.753.77, ¿sí? Ahora ya tenemos el trabajo real y el trabajo ideal. Digo el trabajo real, ¿sí? Que es nuestro trabajo de flecha. Entonces, ¿cómo calcularíamos el trabajo ideal? Pues el trabajo ideal, si ustedes recuerdan, lo podemos calcular con esta ecuación, en donde aquí, en vez de nosotros tener el calor, aquí tenemos la producción de un calor reversible, porque ahora ya no va a ser adiabático, ¿sí? Ahora es la ruta reversible de pasar de 1 a 2, ¿sí? Y entonces, nuestro trabajo ideal, con la ecuación que vimos previamente, despreciamos la energía cinética y la energía potencial, y por lo tanto tenemos la entalpía por el flujo másico menos este término de la entropía, ¿sí? Que sustituye al calor reversible, ¿sí? Y entonces el trabajo ideal sería igual a delta H de las corrientes de flujo, o sea, la entrada y la salida, menos T por el delta S de las corrientes de flujo. Entonces podemos fácilmente sustituir. Ya sabemos cuál es el delta H, ¿sí? Porque sigue siendo un gas ideal. Tenemos CP/T. Por lo tanto, podemos calcular el cambio de entropía del gas. Es un gas ideal. Entonces tenemos la ecuación para calcular la entropía. Es CP logaritmo natural de T2 entre T1 menos R logaritmo natural de P2 entre P1. Y por lo tanto podemos calcular nuestra entropía que sufre, el cambio de entropía que sufre el gas, que sería lo que sustituiríamos aquí, ¿sí? 4.78 joules por Kelvin. Y por lo tanto, para un mol, ¿sí? Tenemos que el trabajo ideal va a ser igual al cambio en H menos T delta S, como tenemos aquí, que es esta ecuación de aquí, ¿sí? Y entonces sería nuestro delta H menos la temperatura por el cambio en entropía. Y por lo tanto, nuestro trabajo ideal son menos 5.187. O sea que de una forma ideal, reversible, obtendríamos nosotros un trabajo de menos 5.187.26. Sin embargo, nuestro trabajo real que calculamos al inicio, en nuestro proceso adiabático irreversible, obtenemos que tenemos 3.753 joules. O sea, hace que restando el ideal menos el real, ¿sí? Obtenemos un trabajo perdido de 1.434 joules. Y por lo tanto podemos calcular la entropía generada, ¿sí? Recuérdense que la entropía generada o el trabajo perdido es igual a la entropía generada por la temperatura ambiente. Pero sin embargo, si dividimos el trabajo perdido entre la temperatura ambiente, podemos nosotros calcular la entropía generada, que es 4.78 joules por Kelvin, que de hecho es igual a la entropía que genera el gas, ¿sí? Lo cual es lógico porque habíamos dicho que nuestro proceso aquí es un proceso adiabático, ¿sí?
por lo tanto no tiene interacción de calor con el entorno, ¿sí? Entonces la única entropía que toma en cuenta entre el entorno y el proceso, al ser un sistema aislado, porque tenemos Q igual a 0, pues es solamente el cambio de entropía del gas, que es 4 por 78. Y cuando lo calculamos de esa otra forma, también nos da esa misma entropía generada para nuestro proceso. Bueno, con esto terminamos el capítulo 5. Hemos resuelto problemas que nos permiten a nosotros calcular utilizando la segunda ley de la termodinámica, los diferentes conceptos y aparte los nuevos conceptos que introdujimos como el del trabajo ideal y el del trabajo perdido y el de entropía generada para un proceso.